Libro de Mateo, capítulo 12, verso 25 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Amén. ¿Cómo permanecerá su reino? Amén. El Señor nos dio una clara enseñanza aquí en esta escritura, porque esta controversia ocurrió a causa de un milagro que Jesús hizo. Amén. Y se levantaron en contra de él aquellos maestros de la ley, aquellos escribas y fariseos, y porque ellos no podían tolerar que aquel hijo del carpintero tuviera esa autoridad que decía tener. Amén. Y ellos decían que lo que Jesús hizo, lo hizo por causa de Belcebú, porque tenía demonio adentro. Amén. Entonces Jesús, como conocía los pensamientos de ellos, o conoce los pensamientos de los hombres, le dice que cómo puede Satanás echar fuera a Satanás, porque si Satanás pelea contra Satanás, entonces su reino no puede prevalecer. Satanás no puede hacerse la guerra a sí mismo, porque si se hace la guerra entre él mismo, su reino no puede prevalecer. Y la enseñanza que de mi parte yo entiendo que es una enseñanza para mí, y quizá para el que quiera entenderlo así, es que un grupo de cristianos no puede hacerse la guerra a sí mismo. O sea, un ministerio, un conglomerado que se haga llamar ejército de Dios, se hace la guerra contra sí mismo, no puede prevalecer. Amén. Por esta razón es que hay ministerios que comienzan con mucha fuerza, con mucho power, y de buenas a primeras cierran las iglesias y se dividen. Amén. Porque se hacen la guerra contra sí mismos, se levantan en contra de ellos mismos en vez de levantarse en contra del enemigo que es Satanás. Amén. Porque nuestra guerra no es contra nosotros mismos, sino contra Satanás y sus demonios, sus ángeles demoníacos. Amén. Y por ende el Señor nos está diciendo en esta palabra, en estos versos, que si Satanás pelea contra Satanás, su reino no puede prevalecer. En pocas palabras, el reino de la tiniebla está bien conformado. Amén. Porque el Señor lo que está diciendo aquí es que el reino de la tiniebla prevalece todavía. Amén. El reino de la tiniebla sí existe, aunque hay personas que dicen que no, que la tiniebla no existe, que el infierno no existe, que cuando Jesús habló de la tiniebla allá afuera se hacía referencia al valle de Ginó y qué sé yo, y que cuántas cosas se inventan. Amén. Pero lamentablemente esta es la realidad de la vida. Un reino dividido no puede prevalecer, y es lamentable el caso, pero entre cristianos, evangélicos, como se quieran llamar, hay una guerra demasiado fuerte, hay una división terrible, tanto así que hay personas que si tú perteneces al ministerio X, tú no puedes juntarte con los hermanitos de tal concilio porque no pertenecen a su concilio. Amén. Y eso es algo que no tiene cabida ni pie, porque yo considero que en el cielo no hay solar dividido para nadie. Se supone que si creemos que vamos a estar con el Señor, vamos a estar todos juntos. Ahí no hay conglomerado de tal, ministerio tal, concilio tal. No. Se supone que como siervos de Cristo todos somos ovejas y tenemos un solo pastor. Aunque en lo terrenal tenemos cada cual pastores diferentes que son quienes nos guían, pero al final todos somos ovejas del Señor. Amén. Y el pastor originario es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí que un reino dividido no puede prevalecer. Así que con todo el respeto y con todo el amor del mundo, yo le digo que un reino dividido no puede prevalecer, y que nosotros como cristianos no podemos hacernos la guerra contra nosotros mismos, sino que tenemos que hacerle la guerra al diablo y a su tiniebla. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La intención no es ofender a nadie, ni considerarme el más santo, pero es una realidad. Nos estamos haciendo la guerra contra nosotros mismos, nos estamos levantando en contra de nosotros mismos. Dios le bendiga y Dios le guarde.